Bienvenidos nuevamente a Compatriotas Adoptivos. En esta oportunidad vamos a tener un invitado muy especial, que es Diego Chávez González, quien además es, bueno, de ser colombiano, de ser un compatriota colombiano, es especialista en temas migratorios por el Migration Policy Institute. Diego es Senior Manager para Latinoamérica y el Caribe y viene a conversar un poco sobre la migración y el fenómeno que estamos encontrando específicamente entre América Latina y Estados Unidos. La sede del MPI está en Washington y eso, bueno, nos permite tener una mirada un poco desde el lado de allá. Así que, bueno, muy bienvenido, Diego. Muchísimas gracias por participar en esta edición de Compatriotas Adoptivos en la República. No, Nancy, como siempre, muchas gracias por invitarme a este espacio y un gusto estar aquí con ustedes. Diego, la situación migratoria en la región ha venido cambiando con el tiempo. Hemos visto pues unas políticas más restrictivas que sobre todo han estado relacionadas con el tema de seguridad. Para nadie es un secreto de que justamente una de las razones por las cuales muchas personas tienden a migrar tiene que ver con los mismos problemas de seguridad que hay en sus países de origen y que buscan llegar a otros destinos para encontrar justamente condiciones mejores de vida, ¿no? Como experto del MPI, en esta situación de cambio en materia geopolítica, de política internacional y de políticas migratorias, ¿cuál crees tú que es el dato crucial, ¿no?, sobre el fenómeno actual en América Latina que, que los medios y el público en general, los decisores, están pasando por alto? Pues nada, de nuevo muchas gracias. Mira, yo pienso que ese dato es 170.000 millones de dólares. Estados Unidos aprobó a través de su Big Beautiful Bill un presupuesto de 170.000 millones de dólares para Immigration Enforcement en los Estados Unidos para los próximos 4 años. Para darte una cifra, desde 1995 creo que a 2010 lo que fue aprobado por Estados Unidos en total en esos años fue aproximadamente 180.000 millones de dólares. Por supuesto hay que hacer ajustes de inflación y demás para tener una cifra un poco más cercana, pero en este momento hay más recursos para poner migrantes al otro lado de la frontera con México y hacia abajo que para poner a un hombre nuevamente en la Luna o en Marte como tal. O sea, el presupuesto de la NASA son 25.000 millones de dólares anuales. El presupuesto de Immigration Enforcement es casi que lo duplica. Entonces, esto acompañado de recortes en las fuentes de financiamiento, USAID, programas de PRM, de OIM, ACNUR, que estamos viendo cómo estas organizaciones de la ONU se están cada vez más disminuyendo su presencia y su capacidad en el territorio, va a tener un efecto, a mi juicio, muy, muy fuerte de desestabilizador en la región. Entonces, si se materializan este número de deportaciones a las cuales les está apuntando el gobierno de los Estados Unidos, y hay razones para pensar que puede generarse, porque están aumentando capacidades, el sector privado está ayudando a construir cárceles, está comprando infraestructura para la deportación. Yo creo que el año 2026 puede ser un año muy difícil y siento que de alguna manera los países no están con sus presupuestos precarios entendiendo la dimensión del problema. Una dimensión que está además acompañada de distintas realidades. Sigue habiendo, la mayoría, por ejemplo, de la población migrante venezolana sigue estando en Sudamérica. Pero si a eso le sumamos el retorno de nacionales de esos países, ecuatorianos en Ecuador, peruanos en el Perú, colombianos en Colombia, de familias mixtas, y a eso le sumamos la agenda de integración como tal y lo importante que se ha vuelto para países como por ejemplo Colombia y Ecuador el tema de remesas, estamos hablando como de una tormenta perfecta que no estamos, creo que como países, entendiendo las dimensiones, digamos, de la problemática. Y seguimos hablando mucho de regularización y seguimos hablando de la seguridad de las fronteras, cosas que son muy importantes, sí, en los debates internos, pero tenemos que ver un poco más allá del debate interno y mirar un poco cómo el hemisferio occidental está atravesando por estas nuevas dinámicas y las afectaciones que, digamos, podría tener
el hemisferio en su totalidad. ¿Qué implicaciones crees tú que puntualmente puede haber en este endurecimiento de las políticas en Estados Unidos para la región? Pues mira, desestabilización en términos de cohesión social, para empezar, digamos, como con la parte social, la entrada de nuevos migrantes retornando hacia países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Eso va a generar un impacto muy fuerte sobre las comunidades de acogida, con los migrantes que incluso ya están haciendo parte de un proceso de integración, algunos de ellos, con los permisos de regularización que algunos están venciendo y que en los próximos años se van a vencer. Entonces ahí sabemos que cuando se crean canales de informalidad, cuando no hay un plan estratégico, digamos, en ese sentido, se perpetúan la vulnerabilidad, digamos, de las personas, no solamente de migrantes, sino también de comunidades de acogida. Entonces la parte social va a tener un impacto muy importante en todo esto, en este retorno. La parte política también, por supuesto, porque pues lo que hemos visto es que la migración bien manejada ayuda a generar consensos, la migración mal manejada lo que genera es polarización. Entonces esto puede profundizar, digamos, la polarización en América Latina. Y por último, la parte fiscal. Hablaba yo ahorita de las remesas, que se ha vuelto un factor muy importante para las economías, sobre todo de Ecuador y de Colombia, 5 y 3,4%. Centroamérica, por supuesto, 20%, o sea, entre 20 y el 25% en países como Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, de 20% del Producto Interno Bruto me refiero. Entonces eso va a tener unos efectos muy, muy como macroeconómicos muy importantes y va a tener un shock muy importante. Entonces creo que los países no están viendo la dimensión de cómo se está construyendo esta tormenta perfecta, ¿no? Estamos eliminando los procesos de regularización o cancelándolos, estamos generando fábricas de irregularidad en América Latina, nos están llegando migrantes retornados, hay algunos países que se han ofrecido a ser tercer país seguro, como por ejemplo el caso del Ecuador. Entonces se está cocinando, digamos, todo esto y eso puede tener unas implicaciones, no quiero ser fatalista ni alarmista, pero todo esto puede tener una serie de implicaciones muy importantes para América Latina, sobre todo a sabiendas que no hay presupuesto, no hay recursos y no hay una concientización desde lo político y desde la política pública de cómo atender este tipo de fenómenos. Entonces, creo que estamos desatendiendo esto. En el balance, Estados Unidos, ¿qué gana con esta política, esta inversión, esta masiva inversión por un lado? Y segundo, hasta donde hemos visto las cifras, la recaudación tributaria, incluso sobre los migrantes irregulares en Estados Unidos, es cuantiosísima. Claro, por supuesto. Estados Unidos es un país de migrantes. Hay 50 millones de personas migrantes en los Estados Unidos. Es decir, es un país que se ha fundado a través de eso, que incluso si tú todavía miras algunas de las encuestas que hay, tanto para republicanos y demócratas, la importancia de la migración sigue siendo como una parte fundamental del país en sí mismo. Entonces, pues ahorita hay un ataque muy, muy fuerte hacia el migrante latino, creo que particularmente, pero no exclusivamente al migrante indocumentado. Hay 14 millones de migrantes indocumentados, de los cuales más del 80% son migrantes de América Latina. De ellos, la mayoría son mexicanos y guatemaltecos, pero hay un 12% de migrantes, para hablar un poco del caso de Sudamérica, de los migrantes indocumentados que son provenientes de Sudamérica. Entonces, pues es un país que ha crecido, digamos, gracias a la migración. Tú miras los grandes puentes, los grandes proyectos de infraestructura, los grandes avances, la manera como se mueve la economía en general. Los migrantes tienen mucho que ver con eso a nivel, por ejemplo, agrícola, de turismo, de servicios hospitalarios, de muchos sectores de la economía. Y la migración tiene que ver mucho con todo eso, construcción, infraestructura, por ejemplo, es la columna vertebral de alguna manera. Entonces es un país que puede perder, o sea, es un país, Estados Unidos me refiero, que puede perder mucho con esta salida masiva de migrantes. Está cambiando el contrato social también en las comunidades, está rompiendo comunidades. Hemos visto, por ejemplo, ciudades como Chicago, Los Ángeles, donde ha habido como una confrontación muy fuerte. Entonces se está fracturando
el nivel local y también a nivel nacional está entrando un debate muy fuerte con respecto a la política migratoria. Ahora, pienso que Estados Unidos también tiene que buscar esto como una oportunidad para pensar en una política migratoria que no sea tan anticuada, digamos, a las grandes reformas de política migratoria que tuvo Estados Unidos, que fueron en el siglo XX. ¿Sí? Se necesita una reforma al sistema, digamos, migratorio en los Estados Unidos, alimentada sobre todo y apoyada desde una lógica bipartidista. Todavía no estamos en ese momento político en los Estados Unidos, todo lo contrario. Pero yo pienso que hay que pensar un poco en el mediano y en el largo plazo y hacia allá es a donde tendría, ojalá, que avanzar un poco el debate. Sí, sobre todo porque, insisto, lo que tú señalas, ¿no? Resalto lo que señalas de la contribución que hace a países, bueno, en líneas generales, las Américas, son países construidos a partir de la migración. Bueno, el mundo está construido a través de la migración o en clave migratoria de todas maneras. Sin embargo, llama mucho la atención las consecuencias que pueden darse a corto, mediano y largo plazo y el no pensar en el impacto que tiene no solamente dentro del país, en términos de los costos, lo que tú señalabas antes de un presupuesto pues que básicamente está superando la inversión en innovación o de competitividad en los mercados para hablar de law enforcement, cuando además se está limitando las posibilidades o potencialidades de competir con esta mano de obra que viene justamente producto de la migración y que además dentro de las políticas de Estados Unidos, pues justamente la recaudación fiscal era independiente del estatus migratorio, por lo cual además hay un impacto no solamente en el gasto, sino en la recaudación. Esto sin mencionar el impacto que tiene la productividad de sectores clave, ¿no? Y hemos visto algunos retrocesos en cuanto a las políticas aplicadas para el sector, por ejemplo, hotelero y para el sector agrícola, justamente entendiendo el impacto inmediato que tendría hasta que tomen medidas, bien sea de automatización o bien sea de incentivos que llevarían a elevar los costos de producción si se quiere absorber la mano de obra tradicional, ¿no?, del working class norteamericano. Entonces, eso llevaría a un tema de discutir incluso el modelo de competencia de Estados Unidos o cómo el Estado pues, tendría que incluso subsidiar sectores para hacerlos competitivos en los mercados internacionales, lo que llevaría aún más a incrementar el gasto, ¿no? Son las medidas que nosotros hemos podido advertir y que han ocurrido de repente en algunos sectores, no por las mismas razones, pero para nadie es un secreto las políticas de subsidio, por ejemplo, en el sector agrícola, que ya Estados Unidos tiene. Por ejemplo, en el caso del algodón, etcétera, en California, y que ha buscado justamente competir con mercados internacionales con algunos productos diferenciados. Pero eso me lleva al caso, por ejemplo, del TPS, ¿no? El TPS, los estatus de protección temporal, que sería más o menos el equivalente de lo que hemos visto en la región, con el PPT, con el PTP, con el CPP, estoy hablando de Colombia, de Perú, ha sido clave en comunidades como la venezolana, la haitiana, la nicaragüense, basado pues en el trabajo que lleva el NPI. ¿Cuál crees que es el impacto real, no? Y las lecciones clave del uso del TPS en estos grupos, ¿no? ¿Por qué lo preguntamos? Porque estas herramientas o instrumentos o mecanismos de protección complementaria han sido usados en toda la región. Estados Unidos con un número muy importante de personas, pero han venido de alguna manera a ser como un espacio gris entre el asilo, entre el refugio y lo que sería la regularización migratoria, pues en términos tradicionales. O sea, me refiero a las calidades migratorias en clave peruana, ¿no? A las visas. En el Perú sabes que tenemos las visas separadas de las calidades migratorias y hay otros países en los que no, por si acaso nos ven de cualquier lado, por eso hago la distinción. O sea, ¿qué crees tú, qué lección puede dejar estos instrumentos y el hecho de no acudir a los mecanismos tradicionales, consensuados mundialmente,
de protección. Pues lo que yo estoy viendo en este momento con las cifras es que la población indocumentada en los Estados Unidos ha crecido en los últimos 2 años a raíz de dos factores. Uno, por supuesto, ha habido una llegada importante de población que entró entre cruces fronterizos, que pidió el asilo o le dieron el TPS. Y dos, motivado por eso, la cancelación de estos permisos. Estas personas no hacían parte de la contabilidad, digamos, quienes tenían TPS en Estados Unidos, no hacían parte de la contabilidad de quienes estaban indocumentados en los Estados Unidos, y la cancelación del mismo permiso pues lo que genera es irregularidad. Y la irregularidad, lo que tú dices, genera procesos de comunidades que van a ser más vulnerables, o grupos de personas que van a ser más vulnerables, que van a tener un acceso restringido a algunos derechos y algunos deberes también, porque esto no es solamente un tema, digamos, un discurso desde los derechos humanos, sino también, por ejemplo, desde algo que le importa mucho a la ciudadanía, la seguridad, la soberanía realmente, digamos, de los países. Y una manera también, por ejemplo, aquí en Colombia, quien fue director de Migración Colombia en su momento decía, es que regularizar población venezolana no solamente es algo que nos ayuda a eliminar, digamos, la vulnerabilidad y a garantizar la protección de estas personas en el territorio colombiano, sino también a nosotros como una medida de seguridad nacional. Él lo manejaba un poco como con la dicotomía y el balance, digamos, de ese debate. Y yo pienso que los dos debates pueden funcionar al tiempo. Lo que siento también un poco es que la migración se ha vuelto más el debate de nos vamos hacia el lado de la securitización o nos vamos hacia el lado de los derechos humanos, y no se permite, digamos, un flujo de ambos. Que fue un poco el discurso de Merkel, de Angela Merkel, en el marco de las discusiones del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular. Correcto. Que decía, los estados tienen que volver a reclamar los procesos de movilidad y tienen que reclamar la presencia en el tránsito. Perdón, ¿tú crees que esto en realidad atenta contra la seguridad? Es decir, ¿hasta qué punto invisibilizar, tomando un poco justamente la campaña que aplicó Colombia en su momento, cuando habló de visibles, invisibilizar estos flujos mixtos de movilidad humana en la región, producto de políticas más agresivas en términos de control fronterizo y barreras documentarias para el tránsito, no termina revirtiendo en alimentar las redes de tráfico y trata y las economías criminales de la región? Totalmente. Una persona que está sin un estatus regular en el país es más vulnerable y más propenso a ser captado por la informalidad o por la ilegalidad. Entonces, y de hecho hay cifras que muestran que una persona regularizada en el tiempo logra cambiar el sector de trabajo en el que está trabajando, logra formalizarse, logra bancarizarse, logra pedir préstamos. Es decir, existe, digamos, suficiente literatura que meter a la persona en el sistema es mucho más beneficioso para un país que sacarlo del mismo. Y también de conectar ese proceso migratorio con estrategias de desarrollo, que ahí es donde también siento que la agenda migratoria en América Latina está fallando, porque al volcarse tanto hacia una conversación o de seguridad o de derechos humanos, se nos está olvidando un elemento muy importante, y es que la migración, como lo fue en Estados Unidos ahorita que lo estábamos hablando, puede ser un catalizador de los temas de desarrollo, para aumentar la competitividad, la productividad de los países, para ayudar a construir el debate alrededor de reformas que están, por ejemplo, cruzando en las cámaras legislativas de nuestros congresos. Reformas a la salud, a las pensiones, a la reforma laboral, a la formalización, es decir, a los temas tributarios. La agenda migratoria como tal se ha volcado mucho a hablar o de derechos humanos o de seguritización, y poco, digamos, el ecosistema migratorio está empujando que esta agenda también puede ser un gran catalizador de los temas de desarrollo y actuar. Pero sería como coincidir un poco con Adela Cortina cuando habla de la reciprocación, ¿no? O sea, pensar en ese espacio recíproco donde en efecto se brindan oportunidades a estas personas, y estas personas a su vez, al entrar al sistema, aportan al sistema, ¿no?
Entonces se Pero da no el solamente win-win. no solamente desde el individuo que aporta, sino desde la agenda que se está conectando con cómo aporta, digamos, al sistema, ¿sí? Claro, políticas Entonces, públicas que transversalicen el concepto y permitan, ¿no?, es medir correcto. el impacto. Entonces, y una sociedad civil empujando y un sector privado empujando, digamos, a que haya, por supuesto, políticas de integración, pero a propósito de, ¿sí? Es que necesitamos mano de obra para temas de turismo y necesitamos atraer capital y talento humano en transición energética, porque hoy por hoy nuestros países no cuentan con la sabiduría, el conocimiento, digamos, de estos elementos, entonces necesitamos atraer capital humano. Es decir, la agenda migratoria tiene que empezar a trabajar mucho más de la mano con la agenda de desarrollo, y ahí es donde siento que nos hemos desconectado un poco como ecosistema migratorio, y me hago la autocrítica pues porque yo trabajo por supuesto en el ecosistema migratorio. Entonces, volviendo un poco como al resorte de la pregunta del TPS, la generación de irregularidad, digamos, la cancelación de TPS genera irregularidad y de alguna manera desconecta al migrante y a la agenda migratoria de las apuestas de desarrollo de los países. Y hoy por hoy tú ves actores de las fresas o agricultores, digamos, en los Estados Unidos, allá en el Congreso de los Estados Unidos, diciendo se nos está yendo la gente o no nos está yendo a trabajar la gente. Entonces, de inmediato se empiezan a ver algunos de los efectos, digamos, y del impacto que eso tiene para el desarrollo del país, ¿sí? En algunos sectores. Entonces, creo que hay que construir nuevas narrativas también alrededor de por qué esto es una agenda tan importante. Mira, en Colombia, 2% del Producto Interno Bruto en Colombia tiene que ver con toda la agenda de integración, es decir, todos los aportes fiscales, los recursos que han entrado por fondos concesionales, por cooperación. En su mejor momento, 2.5% de la agenda del Producto Interno Bruto, perdón, entró a través de esta agenda. El 3,4% del Producto Interno Bruto en este momento son las remesas, ¿sí? Es decir, la agenda de movilidad humana es una agenda que después, sumados estos dos elementos y quizás otros adicionales, está representando el 5, 6, incluso hasta de pronto el 7% del Producto Interno Bruto. Esto es más importante que el petróleo, que el café, que las flores, que lo que representan las empresas estadounidenses en Colombia, por ejemplo. Entonces es muy interesante ver cómo la agenda de movilidad humana también tiene que empezar a dialogar mucho más con el tema de desarrollo y cómo darle un poco también la vuelta narrativa a la importancia que tiene esta agenda, no solamente desde los derechos humanos o desde la seguridad, que pues son debates que son válidos tener, sino también de cómo necesitamos, ya que nos estamos volviendo países de migrantes y de emigración, cómo podemos utilizar eso también para propulsar, perdón, el desarrollo en nuestras economías y en nuestros países. Sí, no, bueno, y además, bueno, si a eso le sumas innovación, el número de empresas unicornio que son fundadas en Estados Unidos Totalmente, por por supuesto. migrantes, eh, la industria tecnológica que se alimenta pues de un importante capital de talento extranjero. eh, Básicamente la conversación productiva occidental tiene que ver con ese intercambio, ¿no? Y con esos flujos. Y ha habido, bueno, recientemente estaba leyendo sobre justamente analizar o cotejar el espacio Schengen justamente como una prueba como un, sí, un piloto que ha intentado pues Europa en términos de movilidad interna, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a hablar de la migración en las Américas, no podemos pensar en los flujos entre África y Europa. Tenemos que pensar en términos de Europa del Este y Europa Occidental, porque estamos hablando de características más similares, ¿no? En cuanto a compartir un background, ¿no? En términos culturales, con las diferencias que puede haber entre los países, pero básicamente un background compartido, pero además con las diferencias económicas en términos de desarrollo que llevan a estos procesos de movilidad, y hemos visto en el espacio Schengen resultados positivos a nivel económico. ¿Y por qué la discusión, crees tú, no está yendo en pensar, en cotejar esos modelos o lecciones a lo largo de la historia, y nos estamos yendo a ejemplos que muchas veces no, no tienen sustento en evidencia o no son comparables por las distancias culturales que existen entre distintos procesos?
o también el hecho de pensar que en un mundo donde buscamos apostar al libre mercado, a un libre mercado con libre flujo de capitales, de bienes, pero con tantas restricciones para las personas, pareciera algo incompatible. Y ese cambio de modelo, ¿tú crees que tiene que ver más con una reafirmación del poder y de determinados actores en términos de del poder nacional, de los estados soberanos, de la soberanía estatal, o que tiene que ver con una lectura sesgada del escenario? Pues yo creo que sí hay sesgo. Un país como Ecuador acaba de aprobar en su ley orgánica de movilidad humana una serie de medidas restrictivas, por ejemplo, temas de deportaciones expeditas y de cancelación de visas y de una serie de requisitos muy difíciles de cumplir para muchos sectores de la población migrante que está en el país. Todo esto sustentado bajo una tesis que el país está en un conflicto armado y que parte, digamos, del problema de ese conflicto armado es que la migración ha traído eh, como espirales de violencia nunca antes vistos en un país como Ecuador. Y cuando uno mira las cifras, sí, Ecuador entre 2021 y 2024 pasó de tener 13,7 homicidios por cada 100.000 habitantes a 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, pero una cosa es que haya una correlación entre un elemento y otra cosa es que haya una causalidad. Y cuando uno empieza a mirar cuáles son los patrones, digamos, de violencia que existen y que provocan un conflicto armado en un país como Ecuador, distan muchísimo de lo que tiene que ver con una agenda migratoria. Pero ahí Entonces, Diego, ¿tú crees que quizás, o sea, insisto, pareciera que, como tú me señalas, ¿no?, que hay un sesgo, pareciera además que hay una atomización selectiva de cuáles son los factores concurrentes para los problemas de seguridad que han tenido los países? O sea, pareciera que la variable gobernabilidad o la variable estabilidad política o la variable de estabilidad económica no están siendo observadas cuando hablamos de seguridad y migración, sino que se aísla y se pretende generar una correlación entre el número de personas extranjeras dentro del territorio, el crecimiento del stock de inmigrantes, con el fenómeno social de violencia. Y, por ejemplo, en el caso del Perú, hemos encontrado un sesgo en el marco temporal de la estadística. Es decir, se ve la estadística a partir de 2016-17, cuando llega la migración, y no se ve desde 2010-11, para entender que la curva en términos de victimización es hoy día inferior a lo que era en el 2011, cuando no había migrantes. O sea, irnos al escenario premigración para poder, ¿no?, consolidar pues esa idea o se habla en términos absolutos al decir número de privados de libertad de nacionalidad venezolana en cárceles, ¿no? Y claro, evidentemente hace 10 años el número de venezolanos dentro de los penales en el Perú era cercano a cero, así como de Rappi, ¿no?, y de Uber hace 20 años, porque no existían ni Uber, ni Rappi, ni los venezolanos en el Perú. Entonces, tomar características para intentar forzar estos argumentos y con eso generar políticas públicas pareciera también ser un poco contraproducente, porque eventualmente esa política no va a producir los resultados esperados en términos de seguridad, porque al no responder realmente a las causas reales del escenario, estás combatiendo una infección con aspirina, ¿no? No con antibiótico. Sí, correcto. A eso iba un poco con mi comentario, que se estaba creando toda una política pública alrededor de cómo combatir la violencia basada en una premisa equívoca, donde iba a haber un despliegue significativo de recursos del Estado para combatir una política pública o un problema, digamos, de política pública bajo una premisa equívoca que iba pues, a redundar en resultados subóptimos.
y que eso de alguna manera iba a agudizar la sensación de crisis en la que se encuentra el país. Entonces, antes de pensar en agudizar los fenómenos de crisis, lo que hay que hacer es pues, trabajar con, con políticas basadas en evidencia. Y pues por supuesto hay muchos elementos alrededor de la decisión que toma el legislativo, la Asamblea Legislativa en el caso del Ecuador para esto, que pues tiene un contexto muchísimo más amplio al que yo estoy describiendo en este momento, pero pues sí genera como mucho debate, digamos, el pensar, digamos, estas políticas públicas, el uso de los recursos del Estado, que los recursos son sagrados de alguna manera, utilizarlos a partir de sustentos de tesis que no están basadas en evidencia y que están equivocados. Y lo grave que es eso para un país, en este caso como el Ecuador, por muchas razones. Entonces, y los efectos que esto va a tener. Además de que se generan como otro tipo, digamos, de cosas que suceden. Ecuador firmó un acuerdo de tercer país seguro con los Estados Unidos. Entonces, por un lado va a estar recibiendo población de terceros países, pero por otro lado tiene unas políticas de expulsión y está generando también un ambiente y un escenario en donde no puede, en últimas, convertirse a sí mismo en un tercer país seguro. Entonces, se genera como ese tipo como de dialéctica en el lenguaje que pues desde la política pública creo que no le está ayudando a la construcción positiva, digamos, del debate. Falta responsabilidad y ahí en la creo que elaboración de políticas. Sí, toca trabajar mucho más la agenda migratoria, ya pensando un poco en recomendaciones, en elevar este tipo de conversaciones a los más altos niveles del Ejecutivo. Siento que eso está faltando mucho en América Latina, siento que se está relegando, digamos, la responsabilidad a otros actores y siento que esto tiene que ser más política de Estado, política de diferentes ministerios, de elevar esto como a la más alta responsabilidad, digamos, del Ejecutivo, que es cuando yo he visto los mejores resultados, digamos, de este tipo de política pública. Y de nuevo, digamos, vengo a los mejores ejemplos que de pronto ha tenido el Perú, el Ecuador, incluso Colombia con su gerencia de fronteras, o la misma Angela Merkel que tú comentas, cuando se generan, digamos, decisiones un poco más desde el Ejecutivo y empiezan a bajar, sobre todo en momentos de crisis. Eso ayuda como a que haya una institucionalidad mucho más estable, menos vulnerable, digamos, como al sensacionalismo, digamos, que a veces puede generar este tipo de políticas públicas. Entonces creo que es un momento de los 170.000 millones de dólares a este momento, digamos, que estamos viviendo. Creo que necesitamos subir un poco el debate a esas instancias. Ahora, el rol de los expertos. O sea, ¿crees que hemos subestimado el expertise en materia migratoria en la región? O sea, hemos sido durante muchos años productores de emigrantes y hemos tenido políticas de inmigración, caso Venezuela misma, durante muchas décadas, que han ocurrido más de forma natural y con una mirada muy pragmática de tengo un montón de terreno que no he explotado, voy a recibir migrantes para que lo usen, que fue un poco también con cómo se formó Estados Unidos mismo, es decir, el poblamiento con repúblicas nacientes que ocuparon territorios y luego repúblicas en pleno auge de modernización, como fue el caso de Venezuela a principios del siglo XX, que tuvieron políticas de puertas abiertas, sobre todo frente a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero que tenía una utilidad, ¿no?, de poblamiento y de buscar, ¿no?, generar desarrollo económico, y donde hubo incluso sesgos, ¿no?, en términos incluso raciales del origen de los migrantes deseados, ¿no? Pero en todo caso, pareciera que la discusión sobre el tema migratorio puede estar en un nivel superficial o banal y que se ha subestimado el nivel de expertise para poder zanjar la temática migratoria, así como lo hemos hecho respecto de temáticas económicas, por ejemplo. A nadie se le ocurriría tomar decisiones económicas sin evidencia, sin estadísticas, sin variables, solo por narrativas. Pero en el tema migratorio no lo vemos con la misma acuciosidad, pese
a que tiene implicaciones en todas las áreas, en salud, en educación, en economía, etcétera. ¿Crees tú que hemos banalizado, insisto, o subestimado el expertise necesario? ¿Y cuál crees tú que sería el rol de instituciones como el MPI justamente para ayudar a cambiar esa situación? Sí, yo no sé si he analizado, pues es decir, esto empezó y arrancó como una crisis para algunos países que tuvieron que ver el aumento de poblaciones de manera muy inédita en América Latina, de población migrante venezolana, por ejemplo, en el 2015, y tuvieron que actuar rápido, ¿sí? Actuar como con celeridad. Pero ya han pasado 10 años. A la población de acogida se les dijo en algún momento, si ustedes aceptan, digamos, la llegada de esta población, la migración va a ser algo que va a empujar el desarrollo en América Latina y que va a ayudar. Y hace poco, hace no mucho, en una investigación que estábamos haciendo en un grupo focal, me dijeron, Diego, es que llegaron hace 10 años y yo todavía estoy viviendo en el mismo lugar, yo cada vez tengo a mis hijos en una escuela donde tienen menos herramientas, menos cosas para poder estudiar y para poder progresar. Entonces yo no he visto el beneficio como tal de la migración y pienso que eso tiene y obedece como a varios elementos. El primero es la postura que ha tenido la agenda migratoria con respecto a atender esto como un fenómeno de crisis y no como un fenómeno de desarrollo. Hay que volcar y hay que cambiar ese chip gradual, progresivamente, pero hay que hacerlo. O sea, sigue habiendo crisis, sigue habiendo emergencia, pero hay que conectar esto con desarrollo. Y pienso que a la región, a los actores, a los expertos que hemos trabajado en esto, se nos ha olvidado cómo conectar esto con las principales apuestas de desarrollo de los países o de las mismas localidades. O sea, el desarrollo también a nivel de ciudad es muy, muy importante. Entonces, yo pienso que ha pasado mucho de eso. Lo segundo es que la crisis migratoria que se gestó en el 2015 no es la misma que estamos viviendo ahorita. Ahorita es una crisis es un momento mucho más impredecible. Hubo fenómeno de personas que destaponaron el Darién y que se fueron. 1.2 millones de personas cruzaron el Darién. Hay migración en reverso, hay migrantes que están retornando, que se anticipa un retorno de ellos, hay integración. Todavía ahí están los retos de la integración. No sabemos qué va a pasar en Venezuela, pero eso también genera como unas alertas y unas quizás amenazas de nuevas olas migratorias de venezolanos. Entonces ha cambiado mucho la agenda, o sea, se ha transformado. Y no está muy articulada, ¿sí? Los que saben de remesas a nivel de los gobiernos no saben mucho de integración y viceversa. Entonces creo que hay que empezar a generar a nivel de Estado, a nivel de las instituciones, digamos, generar una agenda migratoria que sea mucho más Regional. sí, regional y mucho más abierta, digamos, a entender cuál es Pero el se rol que intentó tiene con el el proceso de ministerio. Quito. No, pero no solamente regional en términos de eso, sino me refería más como cuál es el rol que tiene que tener el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, en un Ya, país, ¿sí? holística. Más holístico como tal. Yo pienso que hay que volver un poco como a pensar eso, y por eso es que siento que es un momento para volver a subir la agenda migratoria a la cabeza más alta del Ejecutivo para tomar decisiones que sean no apasionadas, no basadas en un cálculo racional y político con respecto, no sé, a un referendo o a una consulta, ¿sí? Sino basadas en evidencia, como cómo podemos hacer que esta agenda de alguna manera realmente le aporte a nuestras apuestas de desarrollo que tenemos los países. Pienso que hay que empezar a trabajar eso desde allí. Y creo que, volviendo ahí sí ya al tema regional, conectando ya entendiendo un poco lo que tú decías, definitivamente la parte regional, proceso de Quito, declaración de Los Ángeles, se ha convertido un poco, desafortunadamente, en una especie de comité de aplausos. Los países van, cuentan y hablan de un cuento muy bonito de la migración, pero cuando se regresan a los países, poco de esa interacción y poco de ese diálogo se conecta con esos tentáculos de los ministerios, de la sociedad civil, del sector privado. Creo que hay que hacer un esfuerzo para que esas plataformas de alguna manera tengan mucha más capacidad de conectarse con las realidades en los países. O sea, podríamos decir que hay una deuda en la transversalización del enfoque migratorio en políticas públicas 100%. y una sobreproducción en políticas migratorias desconectadas de los planes nacionales, ¿no? De desarrollo. Es correcto. Es cosa, si tuvieses enfrente a los
veintitantos países de la región, dices a los presidentes enfrente, 3 cosas que tú dirías, mire, la solución a largo plazo esencial para gestionar esta nueva era migratoria en las Américas pasa por... ¿Qué les dirías? Necesitamos planeación y diálogo, planeación a nivel de interministerial, o sea, no una planeación solamente de Cancillería, necesitamos una planeación muy holística a nivel de Estado, con sociedad civil, con sector privado, con cooperación, necesitamos eso. Necesitamos entender el momento, 170.000 millones de dólares que se están poniendo en un lado de la frontera, pues que se están poniendo en Estados Unidos y 0 recursos que se están poniendo del otro lado van a tener unas implicaciones importantes. Y de ahí una planificación, yo creo que del corto plazo. Y necesitamos empezar a enchufar la agenda migratoria con desarrollo, ¿sí? Si las apuestas son modernización del agro, transición energética, turismo, tecnologías de la información, puertos profundos, ferrocarriles, etcétera, como la agenda de movilidad humana en su conjunto, todos estos actores que estoy mencionando pueden ayudar a hacer o a contribuir, digamos, con esa noción de desarrollo. Creo que eso es muy importante. Y por último, una invitación a evitar el sensacionalismo, ¿sí? Tanto de los que defienden los derechos humanos como de los que defienden la seguridad. Ambas cosas son importantes. O sea, la soberanía es importante y los derechos son importantes, ¿sí? Pero creo que hay que empezar a romper esas divisiones que le están haciendo mucho daño a la agenda y que le están haciendo mucho daño a los países como tal, a propósito de cómo manejan el discurso de las agendas. Y por último, de pronto a la ñapa que puede ayudar como a empujar estas 3, es que creo que es un momento para que los ejecutivos, o sea, la rama ejecutiva desde el más alto nivel, o sea, las presidencias de los países, empiecen nuevamente a meterse más en esta agenda. Hace 5 años o 4 años, cuando fue la primera conferencia de donantes, veíamos a los presidentes de todos los países diciendo: estamos dispuestos a apostarle a la integración y a la regularización, pero necesitamos que Europa, Estados Unidos, el sector privado invierta en esta agenda y que necesitamos apoyo. Y eran los presidentes los que estaban diciendo esto. Salió Duque, salió Lenin, salieron varios presidentes, digamos, a poner la cara y a decir: vamos a trabajar en esto. Eso no está pasando en este momento, ¿sí? Eso no está pasando y se necesita, hay que elevar el nivel, ¿sí? Si seguimos teniendo foros, debates y cosas, pero esos foros y debates no penetran ese nivel, no llegan a ese nivel del Ejecutivo, a ese nivel que se necesita, no estamos haciendo mayor. Bueno, normalmente estamos todos haciendo los ruido. países tienen Perú, entre los 4 millones de peruanos en el exterior y los 1.800.000 de extranjeros en Perú, venezolanos y de otras nacionalidades, estamos hablando de casi 6 millones de personas. Es decir, casi un 20%, ¿no?, de lo que es el mandato de población, ¿no? Estamos hablando que en términos reales el poder que ejercen los ejecutivos finalmente es de esa delegación para la administración sobre la vida de personas, que se cuentan en millones y que al final dices una problemática que afecta al 20% de manera directa, no siendo tus nacionales, pero afecta de manera directa porque tú cobras los impuestos y emites los pasaportes, así. Yo creo que esa es una buena forma de saber quién manda sobre quién. Quien me cobra los impuestos y me da documento, ese es el Estado, ¿no?, que tiene en ese momento la autoridad sobre mí, ¿no? Yo soy el administrado de ese Estado. Y aunque no seas nacional de ese país, quien me cobra a mí los impuestos es Perú y quien me da la documentación para moverme en el día a día, para abrir una cuenta bancaria, etcétera, es Perú. Entonces soy una administrada del Perú. Y lo mismo ocurre con las personas que viven en Estados Unidos o que viven y los peruanos en Estados Unidos, etcétera, que además el pasaporte es peruano, pero están pagando impuestos a 2 estados, ¿no? Entonces tienes en ese caso además este doble imperativo donde es necesario que conversen los estados al más alto nivel, porque insisto, el tema migratorio siempre, señores, toca todos los temas. Si hay un tema que toca todos los temas, es el tema migración, porque toca adultos mayores, niños, educación, salud, economía, trabajo, etcétera. Así que la agenda migratoria finalmente es la agenda del momento. Si hablamos de finanzas internacionales,
no podemos dejar de hablar de migración. Si hablamos de innovación internacional, si hablamos de geopolítica, si hablamos, siempre vamos a caer en el tema de migración. Diego, muy agradecida por tu tiempo. Importantísimo que actores como el NPI sigan generando evidencia, análisis y sean parte de la discusión y enriquezcan la discusión, y que, bueno, sigan proliferando, insisto, evidencias que permitan, ¿no?, avanzar en la medida en la que tú mismo señalas, que es que los estados puedan asumir, pues, reclamar para sí el rol decisor y no ser víctimas de las circunstancias de lo que ocurre históricamente, sino que sean protagonistas del el manejo de los procesos de movilidad humana de manera responsable, combinando, por supuesto, atender a los fines establecidos soberanamente por sus estados, pero por supuesto respetando los derechos de las personas, que es una forma también de reivindicar la soberanía. Es decir, cuando logras que tus administrados tengan acceso a derechos y cumplan con sus deberes, estás demostrando ser realmente soberano. Mientras que si dejamos en negro a millones y millones de personas, estamos dejando a las economías criminales, estamos dejando a los actores paraestatales el control de millones de vidas y de millones de recursos, lo que resulta peligrosísimo en términos de seguridad. Muchísimas gracias nuevamente, Diego. Espero tenerte, bueno, en unos meses. Este tema sigue y yo sé que ustedes siguen constantemente produciendo evidencia de estudios. Así que, bueno, hasta la próxima. Espero que, bueno, este haya sido un capítulo, un episodio informativo, formativo, y esperamos los comentarios y, bueno, sigamos conversando como siempre. Muchísimas gracias.